Vidas que educan. Ustedes nos acompañan en un escenario que nos inspira, porque al escuchar el testimonio de la forma en que Dios ha guiado a nuestros invitados, también pensamos en la forma en que Dios nos ha guiado a nosotros. Hoy tenemos un testimonio muy especial. He invitado a un teólogo, a una persona que ha estudiado por muchos años la Biblia. Bienvenidos, vamos a escuchar más de la vida del Dr. Carlos Mora. Muy especial, el Dr. Carlos Mora. Gracias, Carlos. Muchas gracias, profesor, por la invitación y poder compartir con usted y con todos los amigos a través de la televisión. Claro, este es un programa que ofrece un escenario, Carlos, para contar nuestro testimonio de la forma en que Dios nos ha dirigido. En este caso, cómo ha dirigido tu vida. ¿De dónde eres, Carlos? Yo soy originario de Costa Rica. Costa Rica, ¿eh? Mis papás y mi familia completamente tica. Ah, sí. ¿Y en dónde creciste? ¿En qué parte de Costa Rica? Nosotros somos originarios de un municipio cercano a la capital, que es parte ahora de la capital, llamado Desamparados. ¿Así se llama? Desamparados, así. Así se llama el lugar. Mira nada más, Desamparados. Y luego nos pasamos a vivir al centro de la capital. Mi papá era abogado, él construyó una linda casa. Y yo creo que eso fue parte de la providencia de Dios, porque eso nos desconectó un poco de la familia y abrió el espacio para que el evangelio llegara. Tal vez estando en nuestro pueblo natal hubiera sido más difícil que el evangelio llegara. Claro. ¿Cuántos hermanos tienes? Somos en total 10 hermanos. 10 hermanos, ¿eh? Así es. Mira, ¿y tú en qué lugar ocupas en esa lista? Yo soy el número 9. ¿El número 9? Así es que si hubieran planificado no estaría aquí. Oye, Carlos, pero pues por ser el noveno ya era, digamos, el consentido. Tú y el décimo. Éramos tres menores hombres. Ajá. Y entre ellos, entre la familia nos llamaban los 3 chiquitillos porque eran los más pequeños. Sí. Pero yo creo que la más consentida era mi hermana, la que estaba antes de nosotros. Tu papá, un abogado. Sí, Sí, siempre les llamó la atención el área de la abogacía. ¿Alguna vez tú sentiste que te llamaba la atención? ¿Entre tus hermanos hablaban de la abogacía, de la profesión de tu padre? Sí, pero uno de ellos en cierto momento manifestó interés. Han sido unos sobrinos que quieren seguir derecho y ahora mi hijo menor también está muy entusiasmado con la idea de estudiar derecho. Ah, sí. Oye, y cuando estaban en su ciudad natal, donde ustedes crecieron, ¿ya conocían la iglesia adventista? No. Dijiste que, es cierto, dijiste que el traslado a la capital probablemente fue providencial. ¿En qué sentido? En el sentido de que no estábamos bajo la influencia de toda mi familia, que siempre ha sido muy católica. Ajá. Entonces, eso nos dio como un poco más de independencia. Correcto. Y estando allí fue donde Dios movió las cosas. ¿Cómo llegó el evangelio adventista, la iglesia adventista a tu hogar? Fue algo que yo considero providencial. Sí. Porque mi mamá tenía problemas y ella tenía una prima, la esposa de un primo que era adventista, y esta hermana, que ciertamente falleció hace poco, junto con la esposa de un pastor, el pastor Mario Robinson. Ajá, lo conozco. Ella les empezaron a decir a mi mamá, a orar con ella, y en cierto momento le dijeron, ¿quiere que le enviemos algo parecido a la Biblia? Y mi mamá dijo que sí. Y contactaron ellas a un pastor. De veras. Que le fuera a los estudios, un pastor muy, muy animado, muy alegre. En esos mismos días, mi papá, que trabajaba en la compañía, era el jefe del departamento legal de la compañía de electricidad en mi país, una vez, no sé cómo, recibió una revista y él le interesó mucho, escribió, llamó, llegó el pastor, habló con él, le vendió algunos libros y le ofreció estudios, y mi papá dijo que sí. De veras, una revista, podría haber sido el Centinela, claro. El Centinela fue por muchos años una revista y sigue siendo una revista
misionera de compartir el evangelio. Se Así comparte es. el evangelio con la revista. Así que tu papá contactó con Con la casa editora, y la sorpresa fue que cuando el pastor llegó, Y qué era el bárbaro. mismo pastor que habían contactado la esposa del pastor Robinson Ajá. y mi tía, que Sí. habían contactado. Él se dio cuenta que era la misma casa, que le habían dicho, era la misma casa que él había contactado allá. Mira nada más. Fue algo realmente providencial. Dios juntó todas las voluntades, voy a decir así, ¿no? Así es. Para que se encontraran con ustedes. Y llegó el evangelio, ¿tu papá lo aceptó inmediatamente y tu mamá también? Fue un proceso que tomó tiempo, porque yo recuerdo que el pastor Salvador Mairena, él llegaba casi todos los sábados en la tarde, nosotros nos reuníamos, 7 de los hermanos, Mira, y una pequeña iglesia. una pequeña iglesia, y le tomó tiempo a él darnos los estudios. ¿Y a ti qué edad tenías? Yo ese me tiempo? bauticé cuando tenía ya 12 años. Así que tú recibías al pastor a los 10, 11 años. 11 años comenzaste por a saber. allí, ¿Y cómo sentías las explicaciones que el pastor daba? pues yo creo que fue muy prudencial, porque además de que él sabía mucho de la Biblia, era muy paciente y también era muy amable, muy agradable. Sí. Y él tenía una guitarra, y él había sido en su tiempo un guitarrista de un trío, y a nosotros nos encantaba escucharlo Sí. tocar guitarra. Entonces también fue otro medio que él fue muy, muy sabio, fue de Dios, que él usara ese espíritu agradable que tenía, y se hizo muy amigo de la familia. Creo que eso fue algo que nos ayudó mucho. Y mientras escuchabas las explicaciones que el pastor daba, ¿despertó en ti algún interés de querer saber más de la Biblia? Definitivamente que sí, y sin ponernos de acuerdo, profesor, eso fue lo que sucedió. Desde ese momento yo me interesé mucho en la palabra de Dios. Yo me acuerdo que hasta me memoricé de memoria los libros de la Biblia, y cuando yo me bauticé ya de 12 años, yo empecé a llenar un cuadernito, por ahí lo conservo, donde yo hice mis anotaciones de los reyes de Israel, de los jueces, de eso, de muchas cosas que yo por mí mismo investigaba en el texto bíblico. Sí, más allá de las frases bonitas de la Biblia, te interesaste en el texto, por En así el texto, decirlo, sí. y en su contexto histórico incluso, Sí, ¿no? Por lo que me estás diciendo, de Sí. anotar los reyes y conocer la época. Exactamente. Y también mi mamá compró las bellas historias de la Biblia, que eran 10 tomos. Sí. 3 veces leí yo esos tomos. Es increíble la forma, queridos amigos, es increíble la forma en que Dios va preparando a las personas que Él elige para cumplir una gran misión. Vamos a regresar dentro de unos momentos para conocer la misión de Carlos Mora. No se vayan. ¿Te gustaría trabajar activamente en la misión de la Iglesia Adventista y ser pastor? En la Facultad de Teología de la Universidad de Montemorelos queremos que formes parte de nosotros. Si quieres dedicarte al ministerio pastoral, a predicar mensajes de esperanza y salvación, o a conducir a otros en su estudio y comprensión de la Biblia, licenciatura en Teología, para los que quieren que todos tengan esperanza. Universidad de Montemorelos, sumar para un mundo nuevo. Más información en um.edu.mx. Qué bueno que siguen con nosotros en la conversación con nuestro amigo, el pastor, el doctor Carlos Mora. Entonces, Carlos, desde muy pequeño tuviste un interés especial por el estudio de la Biblia, del texto bíblico. Así y entonces, ¿inmediatamente te orientaste para querer estudiar teología? No. De ¿No? niño, antes de eso, de hacerme adventista, yo he dicho que iba a ser médico. ¿De veras? Y tenía ese deseo. Entré a una universidad ya privada, no adventista, pero tuve problemas con el sábado. Entraste a estudiar medicina. Sí, estudié un año de medicina, ya era por ¿sí? cuatrimestres. Tuve problemas con el sábado, y entonces... Es decir, tenías clases en sábado y no podías ir, eran tenías unos laboratorios, exámenes. iba a seguir siendo en sábado, y yo me mantuve firme. Eso fue un golpe en mi familia. Claro, porque ellos decían, ¿cómo es posible? Sobre todo mis hermanos que no eran, y otros que no eran adventistas, que usted vaya a perder esa oportunidad por... Claro, estabas estudiando medicina y tú no ibas a cumplir con requerimientos académicos en sábado
porque querías guardar el sábado. Así es. Entonces eso, dijiste, en un momento dado dijiste, ya no le sigo a medicina. Sí, y ellos me dijeron, no puede seguir, si usted quiere, no va a poder estudiar aquí. Entonces mi papá averiguó en Loma Linda, pero era carísimo. En Loma Linda, California, en Sí. Estados Unidos, es una universidad adventista, pues muy caro en Estados Unidos. Así es. Y por esas cosas de la vida, profesor, vea lo que yo no sabía de Montemorelos. Ajá. Y no hubo nadie, y yo creo que es algo que yo insisto muchas veces en mis charlas, que muchas veces falta un mentor. Sí. Alguien que lo guíe a uno, Sí. ya sea un anciano de iglesia, un Sí, pastor, un sí, amigo sí. que le diga, están estas opciones, le vamos a Claro. ayudar para que haga esto. Pero yo quería ser, decía yo en aquellos días, quería ser neurocirujano. Ajá. Pero Dios me llamó no a estudiar el cerebro humano, sino a estudiar su mente en Sí. la palabra de Dios. Y dime, ¿y te fuiste a estudiar a la Universidad Adventista que hay ahí en Costa Rica? Así es. Después de eso trabajé un tiempo en contabilidad, estudié contabilidad. También. Bueno, te ha gustado mucho el estudio, Carlos. Así es. Y entonces luego monté un negocio con mi mamá. En ese negocio Dios me llamó a ser pastor. Yo sentí el llamado para ser pastor, Mira. estudiando el deseo a toda la gente, el conflicto de los siglos. Yo sentí la vocación al ministerio y fue cuando entonces me fui a la universidad en Costa Rica, en Alajuela, Costa Rica, a la Universidad Adventista a estudiar teología. Y allí también conociste a quien es tu esposa para formar tu hogar. Así es. Yo llegué en el 86, ella llegó un año después. Y fue de Dios, fue algo muy bonito porque al principio nos conocimos como amigos nada más. Ella es costarricense ahí. No, ella es hondureña. Hondureña. Llegó a estudiar allí. Llegó a estudiar. Y llegó al internado, digamos, a estudiar a la Universidad Así Adventista. es. Y ahí se conocieron. Usted sabe que la universidad es el lugar donde se forman muchas parejas y es Sí. el mejor lugar. Bueno, uno de los propósitos de tener instituciones adventistas, universidades, es que los estudiantes formen hogares sólidos, Así es. misioneros. Misioneros. Y así, ahí conociste a tu esposa. Ahí a nos conocimos. Raquel se llama, ¿no? Sí, y ahí, bueno, fue una bendición. Yo vi que ella era una muchacha muy misionera, muy comprometida. Y bueno, así lo ha mostrado a través de los años. Ha sido una bendición. Sí, ¿y tus hijos? ¿Cuántos hijos tienen? Tres. Dos de ellos nacieron en Guatemala. El mayor, que es un varoncito, Juan Esteban, y la niña, que es la princesa de la casa, la única mujer, Sí. Paola. Y cuando nos fuimos a estudiar a Argentina, el menor nació en Argentina. ¿Y qué fuiste a estudiar a Argentina? Yo he hecho una maestría, tuve que renunciar en Guatemala para poder seguir estudiando. Es decir, tú terminaste teología en Costa Rica y trabajaste como pastor. Como maestro y luego como pastor en Guatemala. Estuviste como pastor en Guatemala, pero tenías el deseo de seguir estudiando. Así que te fuiste a Argentina. Nos fuimos, Dios abrió la puerta, nos fuimos por fe. Esa es otra historia muy larga que cómo Dios fue abriendo las puertas. Finalmente me dieron una beca ya en la UAP. Ajá, Y en la con Universidad Adventista del Plata. Sí. Así le decimos la UAP, Universidad Adventista del Plata, ¿no? En Entre Ríos, Argentina. Sí. Y allí recibimos la ayuda de varias personas y me fui allá a empezar mi doctorado en Antiguo Testamento. Ahí ya tenía claro lo que yo quería estudiar. ¿La maestría la hiciste también en el área de Antiguo Testamento? Primero hice una maestría en Ministerio Pastoral y luego la nivelé en una universidad evangélica, en la Universidad Evangélica de las Américas en Costa Rica. Sí. Y allí saqué otra maestría que era en Ciencias de la Religión. Oye, Carlos, entonces te fuiste al doctorado en Antiguo Testamento y te acordaste de los apuntes que habías hecho de los reyes, Claro. de los reyes de Israel. Claro que sí. Sí, cronología. Sí, cuando yo terminé mi estudio de bachiller en teología allá en Costa Rica, desde entonces yo sabía que yo quería estudiar. Y yo pasaba estudiando, inclusive de pastor, andaba visitando las iglesias, yo cargaba mi libro de hebreo y griego, o cargaba un libro siempre para leer, siempre me llamó mucho el estudio, la investigación. ¿Y el doctorado en Antiguo Testamento lo terminaste en Argentina? Así es. Terminamos allá. Estando allá, me invitaron a trabajar a Chile como profesor. Y entonces viajamos a Chile, fue una bendición, gracias a Dios. En ese momento Argentina estaba pasando una crisis económica muy fuerte. Y la universidad me dio la oportunidad de estar yendo a la Universidad Adventista del Plata a terminar mis estudios mientras yo trabajaba en la Universidad Adventista de Chile.
en Chillán. Dabas clases ahí en la Universidad Adventista de Chile. Así es. Ahora, dime, regresando al tema pastoral, en Guatemala o en Costa Rica, en Guatemala donde trabajaste como pastor, ¿qué satisfacciones te dio el trabajo pastoral ahí directamente con la iglesia? Fueron muy grandes, profesor, Sí. muy grandes. El estar con los hermanos, el visitarlos, siempre me encantó. Nos íbamos muchas veces solo con mi esposa a estar en la casa de ellos. Nos tocó un lugar largo, vivir con ellos. Realmente que fue una bendición. La predicación, el hacer campañas, y también muchas veces me preocupé en darles instrucciones. Yo montaba un grupo de ancianos, les daba instrucciones a ellos, capacitaciones. Claro. Tenías una vocación docente en el trabajo pastoral. Así y es. entonces creabas grupos para poder enseñarles. Así es. Y también con los muchachos, hicimos campamentos muchas veces, retiros, y o sea, el ministerio pastoral es una experiencia que si yo tuviera que regresar, lo haría con gusto. Claro, el trabajo pastoral, el directo con la iglesia, con los feligreses, produce muchas satisfacciones. Pero evidentemente Dios te ha dado una vocación docente. Y vamos a hablar de la vocación docente de Carlos Mora en unos momentos. No se vayan, regresamos enseguida. ¿Estás por descubrir la profesión a la que te quieres dedicar? En la Escuela Preparatoria de la Universidad de Montemorelos queremos ayudarte. ¿Te gustan las ciencias de la salud? ¿O las ciencias exactas y tecnología? ¿Quizá prefieres las ciencias económico-administrativas? ¿O las humanidades y comunicación? Para ti, que tienes sueños y estás por definir tu futuro, Escuela Preparatoria de la Universidad de Montemorelos. Sumar para un mundo nuevo. Más información en um.edu.mx. Qué bueno que continúan con nosotros. Vamos a seguir conversando con el doctor Carlos Mora. Entonces, Carlos, el trabajo pastoral produce mucha satisfacción. Tú tenías un interés especial en seguir estudiando, siempre lo tuviste desde pequeño. Y en tu trabajo de docente, ¿cómo surge en tu vida el trabajo docente? Fue la mano de Dios, pienso yo. Cuando yo me gradué en Costa Rica, me invitaron a ir a Guatemala. Y me invitaron como capellán y maestro de Biblia en el Colegio El Progreso de la ciudad de Guatemala. Sí, lo conozco. Es un ícono, voy a decir, una tradición de la educación adventista en Guatemala. Así es, el centro. Y allí tuve una muy buena experiencia. Creo que Dios me llevó ahí para experiencia ministerial, docente, y también como para que yo me adaptara a salir de mi país, porque era la primera vez que salía. La primera vez. Entonces fue una manera como muy amable de empezar fuera de mi país. Y allí estuve 3 años, luego estuve 6 años como pastor, como maestro, y ahí aprendí, ya uno empieza a aprender acerca de la educación. Se te fue levantando la vocación docente. Y también la vocación de ir a diferentes países, porque me dijiste que fuiste a Argentina, luego fuiste a Chile. ¿Qué hacías en Chile? Enseñé en el área de Antiguo Testamento en la Universidad Adventista de Chillán. Ahí en la Escuela de Teología de la Universidad Adventista de Chile. Así es, ahí trabajé. Muy bonito, una gran experiencia, disfruté mucho y me abrió mucho el horizonte, y también tuve la oportunidad de ver la educación más amplia ya a nivel... En una universidad en donde hay diferentes carreras, ¿no? Y allí enseñando en la Universidad Adventista de Chile, me imagino que tuviste que enseñar diversas materias, pero siempre fue tu énfasis o tu amor por la docencia, la enseñanza del Antiguo Testamento. Siempre ha sido la Biblia, pero bueno, mi área es Antiguo Testamento. Y bueno, gracias a Dios, allá, igual que aquí en la Universidad de Montemorelos, uno tiene su área y trabaja en esa área. Ahora,
Yo he escuchado decir que el Dios del Antiguo Testamento es más duro que el Dios del Nuevo Testamento. ¿Es así? No, No me des una clase de teología, pero dime tu impresión sobre eso. ¿Cómo miras a Dios en el Antiguo Testamento? yo he descubierto que, y eso es lo fascinante, Sí. al estudiar las acciones de Dios envuelto en la historia y en el Antiguo Testamento, he descubierto que Dios es un Dios de amor, paciente, que Él da tiempo, que Él busca cómo redimir al ser humano, no solo a su pueblo Israel en aquella época, sino también a los pueblos vecinos. Sí. Y podríamos, como dice usted, no le voy a dar una clase, pero hay muchos ejemplos en donde Dios manifestó misericordia con esos pueblos. Claro, claro. Es decir, el estudio que haces del Antiguo Testamento te da el mismo Dios que está a través de toda la Biblia. Así es. Y se ve allí el amor de Dios en muchas maneras. Sí, porque Jesús mismo cuando dijo, porque de tal manera amó Dios al mundo, y es el Dios del Antiguo Testamento, ¿no? Es correcto. Cuando Él les dijo esas palabras, lo que ellos tenían como escritos era El Antiguo Testamento. la Biblia hebrea. ¿Te gustó mucho el idioma hebreo? ¿Meterte a aprender el idioma hebreo? Sí, me gusta mucho y me gusta mucho enseñarlo. Sí. Y todavía me acuerdo, siempre, aunque ahorita no estoy dando yo esas clases, pero siempre me acuerdo del hebreo, lo uso mucho en las clases Sí. como una motivación a los muchachos que vean la utilidad que tiene conocer el texto. Y luego también tuve la oportunidad de enseñar arameo, porque hay unas secciones pocas en la Biblia, pero importantes que están en arameo. Muy bien, también estudiaste ese idioma. Sí. ¿Y de Chile a dónde fuiste? De Chile llegó una oportunidad, aplicamos y llegó una invitación para ir a trabajar a Filipinas. Hasta Filipinas te fuiste. Allí estuvimos 11 años, mis hijos crecieron allá, aunque ellos crecieron en Chile y ellos aman mucho Chile, allí fue como una gran oportunidad, fue una bendición en todos los sentidos. Y fíjate, dices, bueno, pues mi primera experiencia en Guatemala para enseñarme, fuiste a dar hasta Filipinas. Y dime, allá la instrucción se da ¿en qué idioma? En inglés. En inglés. Sí, porque yo estuve en una institución que pertenece a la Asociación General. Sí. Hay solo 3 instituciones. Sí. Andrews University en Michigan, Loma Linda University y Ayas. Sí, está en Filipinas Está en Filipinas. un seminario de puros estudios de posgrado. Así es. Y también hay educación y administración. ¿Cuánto tiempo estuvieron allá? 11 años y medio. 11 años y medio. Sí. Son muchos años en Filipinas, ¿no? Fue un privilegio, yo siempre digo es un privilegio que me dio Dios y la iglesia. Sí, ¿y siempre enseñando Antiguo Testamento? Siempre en el área de Antiguo Testamento y ahí ya más profundo, porque en el nivel de pregrado, no, digamos, una clase como Pentateuco uno ve en general, Sí. ahí se estudia un libro específico todo el semestre. ¿Y te metiste también por el camino de la investigación? También me dio más oportunidad de publicar, he publicado muchos artículos, he sacado 2 libros, estoy por sacar un 3er libro, ¿Ah, sí? que es lo que a mí me apasiona ¿Y mucho. los libros que has sacado, qué orientación tienen? El primero fue un estudio que fue publicado por Adventus Sí. sobre Daniel 10 al 12, un estudio bien detallado de toda esa sección de Daniel, que había sido la parte olvidada de Daniel muchas veces. Sí. Luego saqué allá en Filipinas una matutina ¿Ah, sí? en inglés. O sea, un libro devocional para todo un año. Exactamente. En inglés. ¿Y vas a sacar un tercero, dices? Sí, ya está por salir, pero en inglés también, sobre la Trinidad, que es un tema que se ha discutido mucho. Sí. Y entonces mi enfoque es lo que dice la Biblia, el Antiguo y el Nuevo Testamento, sobre las 3 personas. Oye, Carlos, y en este momento, aquí en Montemorelos, en la Facultad de Teología, ¿cuál sientes que es el mayor desafío en la preparación de pastores? Yo creo que es que ellos sean profesionales, equilibrados, motivarlos a ellos a investigar, que lleguen con una buena preparación, pero a la vez que sean pastorales, que no pierdan ese aspecto de amor a la iglesia, de servicio, de ayudar y buscar ese equilibrio está para mí tal vez el mayor desafío. Fíjate qué desafío, ¿no? El combinar el estudio profundo de la Biblia y el trabajo pastoral. En tu caso, la docencia y además la investigación, ¿no?
Así es, y yo trato de decirle a los muchachos de que ellos se emocionen con la Biblia, Sí. que ellos vean la belleza, porque la Biblia es un libro increíble. Sí. Y entonces decirle a los muchachos, lean la Biblia, que hay excelentes sermones. Pero yo les digo, aquí tienen ustedes una colección de sermones, cuando hablamos de cualquier libro de la Biblia. Sí. Ya tienen para predicar, no pueden decir no hay donde predicar, aquí hay mucho que predicar. Es más, abre la Biblia, si no tienes más, ábrela y léela. Es un gran sermón. Así es. Es un gran sermón leer la Biblia, ¿no? Y tú que has penetrado al contexto histórico, geográfico e incluso lingüístico de la Sí, Biblia. lingüístico. Y la Biblia es un libro sorprendente en todo sentido. Sí. Es increíble el trasfondo histórico, arqueológico, lingüístico, literario. Sí. Y aparte de eso, el mensaje teológico Sí. es sorprendente. Sí, ¿y qué otros temas tienes en tu mente? Porque yo sé que tienes una vocación a la investigación. ¿Qué tema te gustaría investigar a profundidad? ¿Qué tienes ahí en mente en este momento? Bueno, ahorita lo que siempre he querido estudiar es escribir un poco más acerca, y tengo un artículo que estoy puliendo para publicarlo sobre la edad de la Tierra, los 6,000 años, y cómo entenderlo a la luz de la geología, de la arqueología, que es el gran desafío. Y pienso que algún día, si tuviera el tiempo, voy a escribir un libro, pero es un trabajo muy grande. Sin duda, qué desafío tan grande. Mira, Carlos, aquí en Vidas que Educan le hacemos 10 preguntas a nuestros invitados. Dios, primero, segundo o tercero. Dios sobre todas las cosas, Él es el primero siempre. Título de un buen libro. Cómo conocer y amar la palabra de Dios de la mejor manera. ¿Cuál es tu palabra favorita en tu vida? La gracia de Dios. ¿Qué prefieres, reír o llorar? Reír. ¿Qué va a ser lo primero que le dirás a Jesús cuando lo veas? Muchas gracias, porque solo por Él puedo estar ahí, lo merezco estar ahí. ¿Es mejor ser alumno o ser maestro? Yo creo que las dos cosas. ¿Cuál fue tu materia favorita? Diría yo que Antiguo Testamento, Daniel. ¿Y cuál no te gustó? Me costó mucho gramática y composición, ¿Qué prefieres, letras o números? letras. ¿Qué crees que es lo que puedes enseñar ahora, en este momento, a otros, como tu legado? En una frase. La palabra de Dios. Muchas gracias, Carlos. Realmente es una inspiración escuchar la forma en que Dios te ha guiado. Muchas gracias por venir a Vidas que Educan. Muchas gracias, amigos, por acompañarnos. Nos vemos en el próximo escenario de Vidas que Educan. Qué interesante la vida del doctor Carlos Mora. La forma en que él dice que fue preparándolo Dios, al sacarlo de su ciudad natal, al conocer el mensaje bíblico a través de la Iglesia Adventista, su interés por estudiar la Biblia, primeramente su interés por estudiar la carrera de medicina, pero Dios tiene sus planes y Dios nos conduce y nos da una gran misión. Recuerden enviar sus comentarios, sus preguntas a nuestras redes sociales en su programa Vidas que Educan. Las vidas que educan son conducidas por Dios y entregan un legado y sobre todo